son personas muy ordenadas. Es decir, es distinto el enfoque, digamos, que se le da cuando se evalúa de la madurez. Es por eso que a veces sí ocurre eso, ¿no? Hay ingenieros de software que tienen muy buena capacidad, pero su madurez es bastante discutible. Lo deseable es, obviamente, tener ambas cosas, porque ser profesional significa, más allá de tener la capacidad, que ya dijimos que es conocimiento, formación, talento, experiencia, más allá de todo eso, ser profesional también es tener madurez. Y tener madurez para nosotros es eso, ¿no? Trabajar de manera organizada, sistemática, tener el compromiso de cumplir con todo con lo cual uno asume. No es nomás decir 4 meses por decir y luego estar pidiendo más tiempo o cosas por el estilo. Entonces, todo en realidad lo que es la ingeniería de software trata y está basado en esto. Nosotros dentro de la materia, siempre que estamos haciendo algo, lo hacemos pensando en estas dos cosas, ¿no? La capacidad y la madurez. La capacidad, en teoría, no tendría que discutirse para nada con ustedes, porque si no fueran capaces, no estuvieran pues todavía ya por salir de la universidad. La madurez es lo que tenemos y las que estamos también actualmente trabajándola. Y parte de eso es el tema que vamos a comentar. Me refiero a la planificación del tiempo. Como dijimos en clases pasadas, sería muy bueno pues que alguien nos contrate a desarrollar software y nos diera a nosotros de forma abierta y nos diga, mira, ¿en qué tiempo lo vas a hacer? Y yo le diga, lo voy a hacer en 8 meses y ellos lo acepten. O sea, pasa, pero no es frecuente. Lo que pasa frecuentemente es que las fechas normalmente de entrega vienen impuestas. Es decir, junto con los requerimientos del software también está la fecha de entrega. No sé, nos pondrán 3 meses, 5 meses, 6 meses, 8. Y nosotros lo que tenemos que hacer es obviamente establecer equipos, estrategias, herramientas que nos permitan conseguir alcanzar ese tiempo. Y en el peor de los casos, cuando el asunto es demasiado complicado, bueno, pues podremos buscar una estrategia que nos permita hacer un desarrollo de forma incremental, de tal manera que el cliente tenga el software para cuando necesita. Pongamos este ejemplo. A ver, ¿qué harían ustedes en una situación como esta? Supongamos que le piden que desarrollen un proyecto. Y ese proyecto, visto por encima, visto así, digamos, llamémoslo a mano alzada, fácilmente se encuentran que podría tener entre, no sé, por un número, unos 80 requisitos. Eso es lo que ustedes encuentran. Y ocurre que desde su punto de vista de ustedes, haciendo un cierto grado de proyección de tiempo, cuánto demandaría desarrollar esos 80 requisitos, ustedes estiman, vamos a suponer, unos 10 meses de desarrollo. Ustedes asumen que implementar esos 80 requisitos de software, según lo que ha descrito el cliente, les tomaría como unos, no sé, 10 meses. Pero ocurre que el cliente le dice, no, yo necesito en 3 meses que esté el software. ¿Y por qué les puede pedir 3 meses? Bueno, un ejemplo es el que decía hace rato. De repente el cliente resulta que está aperturando, no sé, una ampliación, un negocio, y él tiene estimado abrirlo en 3 meses, y en los 3 meses que va a abrir su negocio, él pretende ya tener, digamos, el software. ¿Qué harían? Ustedes estiman que necesitan unos 10 meses. Resulta que el cliente le da 3 meses. ¿Alguna idea por ahí? ¿Qué podrían hacer?
conseguir personal, ingeniero, equipo. Bueno, ya ahí tenemos una opción, una alternativa. Doblegar el esfuerzo de trabajo. Bueno, dice trabajar más. El otro joven dice contratar más gente. ¿Otra idea? ¿Nadie más? ¿Qué podrían hacer? Aumentar gente no es mala idea. Más aún si van a decidirlo al iniciar. Trabajar más, tampoco digamos quizás, ¿no? Pero hay ciertos aspectos que también son bastante discutibles. Aumentar más gente podría significar mayor trabajo, mayor complicación en el tema de la comunicación, conocer gente con la cual de repente no estamos muy afinados en trabajar. De ponerle más esfuerzo o más horas de trabajo podría no necesariamente ser buena idea, porque podría al inicio rendir en algo, pero mientras va avanzando la gente va a empezar a cansarse y esto podría ser inclusive hasta contraproducente. Si ustedes tienen un equipo bastante definido, entonces yo pienso que una de las posibles salidas que podríamos hacer es usar una estrategia de desarrollo de software basado en un conjunto de ciclos, usando el concepto de priorizaciones. Es decir, yo he identificado que tengo 80 requisitos por desarrollar y según yo lo voy a entregar en 10 meses. Si el cliente me dice, no, yo necesito en 3 meses, entonces lo que podríamos tal vez hacer es descomponer el sistema o el software y priorizar sus requerimientos. Y quizás los requerimientos que tengan mayor alto grado de tener una prioridad esencial, podría entregarlos en los 3 meses. Y los otros podría entregarlos en un segundo ciclo y los otros podría entregarlos en el siguiente ciclo. Es como el ejemplo clásico del colegio. Imagínense ustedes un sistema de un colegio. Si ustedes se imaginan un sistema de un colegio que hace de todo, en la parte académica, llamémoslo, desde el registro de alumnos, la gestión de notas, control de asistencia, envío de todo lo que es la parte, digamos, central. Seguro que ustedes fácilmente ese software con un equipo de desarrollo de unas 6 personas, quizás en 10 meses lo podrían tener, con todas las características que estamos comentando. Sin embargo, si tuviéramos que entregarlo en 3 meses, podemos priorizar. En 3 meses apertura el colegio y el colegio tiene que iniciar porque empieza la gestión académica. ¿Cuáles son los requisitos que podrían ser esenciales para arrancar el colegio y cuáles serían los que podrían esperar? ¿Se podría priorizar o no se podría? Claro que se podría. Lo esencial va a ser los requisitos, por ejemplo, que tenga que ver, no sé, con la gestión de alumnos en cuanto a registrar alumnos, cursos, horarios, materias. Esos son urgentes y en 3 meses de repente sí los puedo tener. El tema de las notas, por ejemplo, ¿tendrá el mismo nivel de prioridad o no será tan prioritario registrar las notas? Seguramente que no, pues no, porque por lo menos va a pasar una semana, 2 semanas, hasta 1 mes, 2 meses, hasta cuando recién aparezca la necesidad de registrar notas en el sistema. El tema de la asistencia es esencial, sí, pero podríamos tal vez usar medios alternativos para controlar la asistencia. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando obviamente de que no siempre tenemos que desarrollar el software de manera completa. Sino más bien deberíamos siempre tener un enfoque de un desarrollo basado en un concepto de ciclos, donde cada ciclo nos va generando siempre una versión, como se denomina, iterativa e incremental, sobre todo incremental. Entonces,
vamos a desarrollar un proyecto, no queremos caer en esos problemas de que nos atrasamos en las fechas de entrega. Es como el dicho, no sé si han debido leer o escuchar unas historias por ahí medias raras. ¿Qué harían ustedes en una situación como esta? A ver. Supónganse que han asumido el compromiso de desarrollar un proyecto de software y ustedes han quedado de entregarlo en 10 meses. Pongo 10 meses porque es más fácil para hacer los cálculos. 10 meses, eso es lo que ustedes han previsto. Pero ocurre que van por el mes número 8, a ver, atiendan, vamos a suponer que ya van por el mes número 8 de desarrollo y se dan cuenta que apenas avanzaron un 20%. Y es como que les queda un 20% de tiempo y un 80% de trabajo. Y encima tienen el contrato donde dice lo que decíamos hace rato, ¿no? Que por cada día de atraso hay una sanción. Y de repente dicen si la sanción es que si no lo entregan en la fecha prevista, simplemente el proyecto no sirve. O de repente están trabajando contra entrega, porque a veces ocurre también ese tipo de desarrollo. Y si no lo entregan a la fecha prevista, no pasa, no hay negocio. ¿Qué harían para resolver esa situación? A ver, están con un 80% del tiempo consumado, apenas avanzaron un 20-30%. Les queda un 20% de tiempo, pero les falta un 70-80%. Una alternativa para resolver esta situación, ¿cuáles podrían ser? ¿Alguien tiene un comentario? Solicitar una ampliación de tiempo para entrega del proyecto. A ver, otra idea. Si tomamos los ejemplos que decían hace rato sus compañeros, alguien por ahí decía, por ejemplo, lo que podemos hacer es contratar más gente. ¿Podría ser una salida o no? No, porque invertiríamos más tiempo en capacitar a esa gente. Quizás alguien podría, ¿no?, considerar que aumentando más gente podría ser una salida. Si tomamos el otro aspecto que alguien decía por ahí, trabajamos mucho más. En vez de trabajar 8 horas, trabajamos 16. Bueno, seguramente esas dos soluciones podrían tener cierto tipo de inconvenientes. ¿Por qué? Porque con traer más gente podríamos caer en la situación donde las nuevas personas que van a ser parte del equipo no necesariamente van a llegar directamente a producir. Van a tener todavía que aterrizar en el proyecto y mientras aterrizan se acabó el tiempo. No es lo mismo tampoco, por otro lado, trabajar con 10 personas que trabajar con 25 personas. ¿Por qué? Porque eso significa mayor esfuerzo en el ámbito de la comunicación y ponernos de acuerdo y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, alguien dice por ahí que el proceso de software se parece a una situación como esta. Ojo, no, lo que les voy a comentar no es una situación real, más bien terriblemente figurativa, como para entender de qué trata el software. Alguien por ahí contó una situación así. Había un tipo, una persona que era bastante millonario y resulta que le detectaron un tipo de enfermedad y le asignaron o le dieron en todo caso un mes de vida a esta persona. Le dieron un mes de vida, le dijeron, es decir, en un mes te morís, algo así. Y el hecho es que esta persona, al ser millonario, le preocupaba qué iba a pasar con su fortuna. Y según las leyes de este país figurativo, la fortuna solamente la podían heredar aquellas personas que son descendientes directos de quien está, en este caso, falleciendo.
y un descendiente directo después los hijos. Pero resulta que esta persona no tiene hijos. Entonces él está preocupado porque al no tener hijos, según las leyes de ese país, esa fortuna va a pasar al Estado. Supuestamente para que el Estado le dé un uso apropiado entre la gente que necesita recursos. Pero él sabe que eso nunca va a pasar. Entonces, él busca una solución. Dice, tengo un mes de vida y quiero tener un hijo. ¿Qué puedo hacer? Él se pregunta. ¿Qué harían? ¿Qué soluciones podríamos darle a este joven o a este señor? Ojo, ¿no? El hijo tiene que ser de él, es decir, no puede adoptar. Biológicamente tiene que ser suyo. Tampoco lo puede dejar en proyecto, es decir, no puede dejarlo y esperar luego que nazca, ni mucho menos. Tiene que estar plenamente declarado, nacido vivo y todo lo que sabemos. ¿Qué creen que él pudo haber pensado en su peor locura? Hablando de aumentar gente, ¿qué creen que pudo haber pensado? Él hizo este razonamiento, ¿no? Me imagino que ya era una desesperación. Él dijo algo así como esto. Se preguntó, a ver, dijo, ¿no? Para que nazca un hijo, ¿cuánto tiempo se necesita? Se preguntó. ¿Lo normal cuánto es? 9 meses. 9 meses. Eso es lo normal, ¿no? 9 meses es el proceso estándar que se requiere para que nazca un niño. Entonces él dijo, a ver, ¿y qué ocurre si yo embarazo simultáneamente a 9 mujeres? ¿Será que entre 9 mujeres pueden hacer un hijo en un mes? Entonces, obviamente que no, pues, ¿no? Hay cosas que no tienen que ver con cantidad necesariamente de personas. Hay cosas que tienen que cumplir un proceso de software. Perdón, un proceso. Y en el software más o menos es algo similar. Ustedes mismos se van a dar cuenta que aumentar gente en un equipo de desarrollo de software a último momento no es normalmente una muy buena idea para resolver una situación. Nos podríamos tal vez complicar. Entonces, ¿qué hacemos si estamos atrasados? Bueno, una alternativa sería, como alguien decía por ahí, tratar de renegociar con el cliente. Pero si el cliente está con la fecha también comprometida, no hay mucho margen de negociación, por no decir no hay ninguna. Porque él también está comprometido con esa fecha. Entonces, ¿qué queda? Nada, pagar, asumir los costos. ¿Qué costos? De no haber controlado bien el tiempo. De no haber gestionado el tiempo como debe ser. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es un trabajo muy sencillo, terriblemente sencillo. Sin embargo, todo esto lo que les estoy hablando es para que ustedes le puedan dar sentido a ese trabajo, que en este caso es hacer la planificación del tiempo. Y la planificación del tiempo vamos a usar un clásico diagrama Gantt, por ejemplo, que seguramente todos ustedes lo conocen. De todas maneras lo vamos a colocar aquí. Bien, lo pueden ver, ¿no? ¿Sí? Este es un típico diagrama Gantt, ¿no? Ahí lo que nosotros estamos viendo, obviamente, es una planificación del tiempo. La idea es hacer algo quizás similar a esto de acá. Aquí van a ir la lista de las actividades que vamos a realizar en un proyecto de software. Y acá vendrán seguramente las fechas. Fíjense, acá van, en esta parte izquierda, va la lista de tareas o actividades que vamos a desarrollar. Y acá arriba van, obviamente, las fechas, pues, ¿no? El mes 1, el mes 2, el año. Obviamente ustedes no van a poner mes 1, mes 2, van a poner enero, febrero, lo que corresponda. Y las fechas. Y acá, obviamente, el tiempo que va a durar la realización de cada una de estas actividades. Hacer un
una agenda, un cronograma como este que estamos viendo, para nada es complicado. De hecho, dibujarlo lo más simple, usamos una herramienta de software que nos ayuda a hacer esto y está realizado. Acá el problema está en dos partes, más que el problema, el desafío, llamémoslo así. Por un lado, el primer desafío, y quiero que ustedes me lo comenten en este momento, es lo siguiente. Yo quiero que me digan en base a qué criterio ustedes colocarían estas actividades. Yo estoy colocando un ejemplo acá, tomado de internet, el cual muestra una secuencia un conjunto de actividades para un proyecto y ustedes tendrían que hacer algo parecido, pero la pregunta es, ¿de dónde saco esas actividades? Esas actividades, ¿de dónde las tomaríamos? En otras preguntas, en otra palabra, la pregunta, ¿cuál es la fundamentación para identificar tareas? Llámele tarea, llámele actividades o como queramos, pero llamémosle si quieren tareas. Entonces escribimos acá, un punto 1 es identificar tareas. Es algo que deberíamos hacer. Luego, el punto 2 es asignar tiempo a esas tareas. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que para construir ese diagrama Gantt que acabamos de mencionar, estos dos puntos deberían estar totalmente claros. Uno, identificar tareas. ¿Qué son las tareas? Lo que vimos en el esquema gráfico, lo que está en la parte izquierda, esas son las tareas. Entonces, yo quiero que ustedes unos 30 segundos. Así. Esa pregunta, traten de responderla en unos 30 segundos. Les voy a ceder la palabra o les voy a preguntar y ustedes me dan su punto de vista para esto, ¿no? Es decir, ellos harían este asunto. Bien, vayan escribiendo en su cuaderno y luego yo les pregunto y lo van leyendo, ¿listo?
Bien, a ver, vamos preguntando a algunos de los jóvenes. La pregunta es esa, ¿no? Quiero que me digan más o menos cuáles son los criterios que ustedes usarían para identificar las actividades en un diagrama Gantt, de ese tipo que estamos mirando ahorita, ¿no? ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, escuchemos a ver entonces dónde está Dayana Justiniano. ¿Está Dayana Justiniano? Sí, ingeniero. A ver, ¿qué escribió Dayana? Bueno, se supone que hay que identificar hay que identificar los objetivos del proyecto. En base a eso es lo que se programan las actividades, ¿no? Y luego ver en cuánto tiempo es lo que voy a ocupar para cada uno de ellos. No, hablamos solamente de las actividades. Bueno, vamos a ver con Pablo Fernando. ¿Dónde está don Pablo Fernando? Aquí, ingeniero. ¿Qué apellida Pablo Fernando? Alcons. Pablo Fernando Alcons. Sí. ¿Qué es Pablo Fernando? Yo creo que sería solo reunir información para poder acerca de los pasos que vamos a hacer del proyecto. Bueno, hasta ahorita ninguno de los dos está diciendo lo que deberían decir, pero vamos, sigamos escuchando. A ver, vamos con Méndez Carola. ¿No hay Méndez Carola? Bueno, la vamos a retirar entonces a Méndez Carola. Entonces escuchemos a Diego Lich. ¿Está Diego? Sí, ingeniero. ¿Qué escribió Diego de respuesta? Le puse a analizar los objetivos más o menos, pero veo que eso está mal igual. Bueno, ahora vamos con don David García. ¿David está? Creo que tampoco está, ¿no? Lo vamos a retirar. Vamos con David Torres, entonces. Aló, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está David? ¿Qué escribió? Bueno, yo puse, sería según las tareas definidas según el flujo de trabajo que vayamos a utilizar, digamos, según las etapas. En el caso de uso, podemos utilizar las tareas. Bueno, muy bien, David. Básicamente vamos a tomar como referencia lo que comenta su compañero y vamos a hacer justamente, sería una de las fundamentaciones claras para esto que hemos escrito acá. ¿Qué usaríamos nosotros para identificar las tareas? Primero, obviamente, que tenemos que establecer una estrategia de desarrollo. Al adoptar una estrategia de desarrollo de software con seguridad, ya definimos más o menos una estructura de las actividades que nosotros vamos a desarrollar. Junto a eso podríamos establecer quizás algunos métodos. También de desarrollo. Por ejemplo, hablar de una estrategia de desarrollo de software podría ser hablar de un proceso, una estrategia terriblemente lineal o secuencial, podría ser de cascada. Ese ya me define un conjunto de actividades bien definidas. Si utilizo un proceso de tipo proceso unificado, podría entender que ya hay ciclos donde cada ciclo tendría 4 fases, que sería inicio, elaboración, construcción y transición. Podría ser eso. Podría utilizar una estrategia totalmente iterativa como es el espiral. Y si hablo de la espiral, acá me va a definir seguramente 5 o 6, en todo caso, etapas. Luego, para cada una de esas etapas, de acuerdo a la estrategia que hayamos definido, podemos pensar en métodos específicos, ¿no? Por ejemplo,
a veces las estrategias no dicen de manera detallada cuáles son los pasos a seguir. La estrategia normalmente define dos cosas. Primero, el enfoque, la forma de cómo se va a trabajar. Y segundo, todo el proceso lo organiza en un conjunto de fases o etapas. Pero no dicen más. Quien dice algo más, obviamente, ya vienen a ser los métodos. Métodos que definen específicamente cómo hacer algo. Por ejemplo, cómo hacer análisis o cómo hacer diseño. Entonces, en síntesis, la respuesta a esa pregunta serían 3 puntos, ¿no? El primero, un criterio que usaría es adoptar una estrategia de desarrollo de software. Segundo, identificar métodos, técnicas que voy a ocupar durante el desarrollo. Ya las estrategias y los métodos por sí me identifican tareas, me definen tareas a cumplir. Y tercero, obviamente hay que personalizarlo, pues, ¿no? En base a la visión que tenga el gestor. Entonces, de esa manera, podríamos nosotros realizar lo que viene a ser el conjunto de tareas. Bien, entonces, según esto, hubiéramos ya prácticamente definido las tareas que vamos a realizar. Y para eso, tendríamos que pensar en aspectos ahora que vendría a ser el siguiente punto. Hablar del siguiente punto ya es hablar de la asignación del tiempo. Como lo vemos en un diagrama Gantt, hablar del tiempo es básicamente hablar de cuánto tiempo nos va a demorar hacer cada una de estas actividades. Por ejemplo, en esta actividad estoy dando, no sé, un conjunto de días, como lo vemos en esta pantalla que estamos mirando. Lo vemos así, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta actividad que nosotros estamos trabajando acá, dice especificar requisitos del software, le toma desde el 3 hasta el 20. O esta otra actividad le toma desde tal fecha hasta tal fecha. Ese es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos asignando a cada una de estas actividades? A veces lo puedo colocar acá también una columna que dice fecha de inicio y fecha de fin. Ahora, la pregunta es algo parecida, ¿no? Es decir, yo tengo que asignar tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada una de estas actividades? Si ese es el propósito, en este caso lo que necesitamos es cuánto tiempo le vamos a dedicar a nuestra actividad. Entonces, la pregunta sería algo parecida a la que hicimos hace rato, pero esta vez desde el punto de vista de tiempo. Asignar tiempo a estas tareas. La misma pregunta, ¿no? Decimos acá. Igual, ¿bajo qué criterios? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a cada actividad? ¿De dónde sacarían ese valor? ¿Cuánto tiempo le darían a cada una de las actividades? ¿Qué podrían utilizar como referencia para ello? ¿Alguna idea? La complejidad. Ya, otra idea. Ojo, no nos olviden que estamos hablando no del tiempo total del proyecto. En teoría, el tiempo total del proyecto ya está definido. Ahora lo que tenemos que hacer es como una especie de distribuir ese tiempo entre el conjunto de actividades que hemos identificado. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el criterio, fundamento que utilizaríamos para hacer esa asignación de tiempo? Es como que yo le dijera cuánto tiempo el análisis, cuánto tiempo el diseño, cuánto tiempo la implementación, cuánto tiempo al diseño de base de datos, algo así. ¿Qué haríamos? ¿Alguna idea?
tomar experiencia de actividades anteriores en otros proyectos. Bueno, está bien, dice su compañero, yo tomaría como referencia información histórica, estadística de proyectos anteriores, ya sea por referencia de otros desarrolladores o por cuenta propia mía. Sirve, está bien. ¿Qué más podríamos hacer? Yo les voy a mostrar un planteamiento que de repente para muchos es algo relativamente conocido o para muchos algo no muy conocido. Y veámoslo. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura. Según esto que estamos viendo acá en la pantalla, nos muestra que de un 100% del tiempo y del esfuerzo que se requiere para desarrollar un proyecto de software, tiene esta distribución. Dice que entre el 50 y el 60% de esos recursos se va entre el análisis y el diseño. Entre un 20 a 25% en la implementación y entre un 25 a 30% en las pruebas. No sé cuántos lo creen en esta distribución. Obviamente no estamos hablando de un proceso lineal, estamos hablando de la sumatoria de las actividades, ¿no? En total, lo que se hace. Es como que yo diría, por ejemplo, ¿no? Si tuviera un proyecto que dura 10 meses, estoy hablando que entre 5 a 6 meses trabajando con análisis y diseño, entre 2 meses y medio a 3 meses trabajando con pruebas, entre 2 meses a 2 meses y medio trabajando con implementación. No necesariamente está diciendo que tiene que ser análisis y diseño pegado. Puedo haberlo trabajado por ciclos, puede haber trabajado de forma secuencial, eso es independiente. Aquí está hablando de la sumatoria de las actividades de análisis y diseño. Si yo les pido a ustedes que cada uno dibuje en su cuaderno algo parecido a esto, que coloque, digamos, el análisis y el diseño, cuánto tiempo ustedes realmente lo dedican, de todo el tiempo que hacen desarrollando software, a la implementación, cuánto le dedican en porcentaje y cuánto le dedican a las pruebas. En síntesis, quiero que hagan una figura similar a esto de acá y hagan una distribución, pero esa distribución, repito, tiene que ser de ustedes, es decir, su realidad. No quiero que me digan deseo que sea así, sino lo que realmente ustedes hacen. Bien, a ver, vamos a dar unos 30 segundos y vamos conversando luego.
Veamos, a ver. ¿Alguien que quiera comentar? Vamos escuchando a alguno de sus compañeros. Empecemos a ver con don Robles, Alpire. ¿Cómo más o menos hizo su distribución, Robles? Bueno, yo puse que un 45 a 50% en implementación, 35 a 40 en análisis y diseño y un 20 a 25% en pruebas. Bueno, escuchemos a ver a Daniel Montaño. Sería un 40% para el análisis, 40% en el tema de implementación y diseño y 20% en pruebas. Ojo, no, lo que quiero espero que me estén contando su realidad de ustedes, no su deseo, ¿no es? ¿Sí? A ver, escuchemos a Jacob. ¿Qué apellida Jacob? Soto es Camila, ¿no? Sí, Camila Ingeniera. Yo le puse un 30% en análisis y diseño, 50% implementación y un 20% pruebas. Bueno. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia? En cuanto, obviamente, a lo que es desarrollo de software. Bueno, bien, a ver, yo voy a compartir esto y ¿dónde está? Bueno, aquí está, compartir. ¿Para alguien será esto realidad o no será para nadie realidad? Estoy diciendo que el 100% del tiempo se dedican solo a escribir código. ¿Es exageración o para muchos podría ser realidad? De repente para varios, ¿no? Para muchos hay quienes realmente todo el desarrollo de software lo sintetizan en una clásica desarrollo de ese tipo, ¿no? Todo el tiempo se la pasan escribiendo código. Sin embargo, esta de acá es una propuesta que en teoría, a ver, ¿qué creen que debe pasar para que esto no se cumpla y esto sí sea verdad? Para muchos esto es lo deseable, para muchos esto es casi su realidad. ¿Por qué pasará esto de acá? ¿Puede pasar o es exagerar que pase esto? ¿Podría pasar o no? Sí, podría pasar, ingeniero. Puede pasar, ¿no? Hay gente que hace así. Hay gente que entiende el problema escribiendo código. Es decir, hace análisis escribiendo código. Hay gente que encuentra soluciones también escribiendo código. Es decir, diseña escribiendo código. Obviamente tiene que escribir código al momento de implementar y también hace pruebas escribiendo. Todo lo reduce a código. No está mal, no es que esté mal, sino es una manera, digamos, de desarrollar. Sin embargo, esta es una propuesta. Y repito, no sé si, ojalá no lo estén entendiendo mal a este gráfico. No estoy diciendo, por si acaso, que acá tienen que desarrollar secuencialmente. Es decir, no tienen que hacer el análisis, el diseño, primero todo el análisis, luego todo el diseño y luego la implementación. No es así. Esta es la suma de las actividades de análisis, es la suma de las actividades de diseño. De eso estoy hablando. Eso que quede claro, porque muchos dicen, no, es un desarrollo lineal. No estoy hablando de un desarrollo lineal. A ver, ¿qué tiene que pasar para que esto se cumpla? Si ustedes ven este esquema gráfico, el tiempo más corto, y esto es una propuesta de la ingeniería de software por si acaso, el tiempo más corto es la implementación. Está diciendo de un 20 a 25%. Y resulta que para la mayoría de nosotros, y estoy hablando de nosotros que me incluyo a ustedes, normalmente esta es la etapa que más tiempo lleva, la de implementación. ¿Qué tendría que pasar para que la implementación sea más corta?
hacer para que la implementación sea una etapa más corta, que no sea todo el proyecto solo escribir código? Podría ser utilizando herramientas que ya generen código o que ya haga trabajo por uno. Bueno, está bien. Vamos con la idea de Peter Velázquez. ¿Alguien más? Entonces sería el uso de las herramientas Case. Bueno, ya herramientas Case, Juan José. ¿Alguien más que quiera argumentar algo, comentar? Ingeniero, se tendría que conocer ya, ¿no?, las tecnologías con las que se va a trabajar. Ok. Bueno, en síntesis, obviamente, podríamos hacer varias cosas, ¿no? Una de ellas, las que ustedes están mencionando, el uso de herramientas, ¿verdad? Pero más allá de las herramientas, si nosotros nos ponemos a pensar bien, ¿por qué la etapa de la implementación es la más larga? La respuesta yo pienso que es relativamente simple. ¿Por qué es la más larga? Porque lamentablemente terminamos de entender o descubrir qué es lo que el software debe hacer cuando estamos escribiendo código. Hay gente que necesita escribir código para realmente darse cuenta que entendió el problema. Y lo mismo ocurre que hay gente que para tener clara que su idea, su solución funciona, es implementándola o necesitan realmente implementar para decir que está diseñando. En síntesis, ¿de qué estoy hablando? Que lo ideal, lo correcto, dependiendo obviamente de proyectos, es que nosotros trabajemos con ese eslogan: línea de código que escribo, línea de código que se queda. ¿Puede pasar eso o no puede pasar? ¿Les gustaría que pase algo así? Que ustedes escriban una línea de código y luego no tengan que borrarla. ¿Les gustaría que pase en su vida o no les gustaría? Yo imagino que sí les gustaría. ¿Y pasa? No. Normalmente escribo líneas de código muy pronto y luego empiezo a borrarlas. ¿Y borrar líneas de código qué significa? Imagínense la misma idea en la construcción de un edificio. Si comparamos borrar una línea de código o borrar línea de código en la construcción de un edificio, ¿de qué estaríamos hablando? ¿A qué equivaldría borrar una línea de código en la construcción de un edificio? ¿Alguna idea? ¿O no se asemeja en nada a nada? Podría ser rehacer una pared, algún cimiento, una... Eso, no, borrar una línea de código en construcción es tirar un ladrillo, tirar una barra, tirar una ventana. Y tirar un ladrillo, tirar una ventana, ¿qué significa? Perder tiempo, perder esfuerzo, perder costo. En el software tendríamos que tomarlo exactamente de la misma manera. No es nomás escribir código y luego borrarlas como si nada, porque borrar código me trae dos principales problemas. Cuando borro código, para empezar, perdí tiempo, perdí esfuerzo y costo. Y para continuar, borrar código me significa que puedo estar atentando contra la integridad del mismo código, del software. Entonces, hay software que no se puede, no se debe en todo caso desarrollarlo así, conforme lo escucho al cliente, ir a escribir código, conforme se me ocurre una idea, ir a escribir código. Hay software que tengo que trabajarlo en una sala limpia, de manera mucho más sistemática, mucho más organizada. Cada cosa tiene su tiempo, tiene su espacio. Por lo tanto, obviamente eso va a depender de la forma de cómo nosotros realmente es la que vamos a trabajar. Pero hay algo que queda claro: la implementación va a ser más corta en la medida en que yo tenga claramente definido qué es lo que el software va a hacer. La implementación va a ser más corta en la medida y cuando yo tenga muy claro cómo es que lo tiene que hacer. ¿Qué es eso? Análisis y diseño. Lo contrario, obviamente, van a decir, obviamente, hay software que no amerita tal vez un análisis fuerte, no amerita un diseño grande, porque de repente la solución es relativamente simple, el problema es simple y de repente todo se resuelve solo escribiendo código. Pero no se olviden que hoy por hoy la mayoría de los software precisan evolucionar permanentemente, por un lado. Y por otro lado, necesitan integrarse a otro software. ¿Quién de ustedes cuando desarrolla software no necesita integrar su software con otros? Todos. Y además de integrarse a otro software o de interactuar con otro software,
ustedes también tienen que posibilitar que otro software interactúe con ustedes. En síntesis, ustedes usan APIs para integrarse a otro software y ustedes desarrollan sus propias APIs para que otros software se integren con el suyo. No trabajamos bajo ese enfoque. Obviamente tenemos un software aislado, y un software aislado ¿para qué sirve? No sirve. Bien, entonces esos aspectos son los que yo quiero que ustedes más o menos lo tomen en cuenta al momento de construir lo que nosotros hemos comentado en este punto, ¿no? Ustedes van a hacer algo parecido a esto de acá. Es decir, van a hacer algo parecido a lo que viene a ser el cronograma. ¿Sí? Para su proyecto, ustedes van a realizar algo similar a esto. Pero no lo hagan ni que se parezca a esta imagen, ni lo que está escrito en los libros, ni mucho menos. Háganlo en base a lo que estamos comentando y háganlo su propia versión. No precisan copiarlo para probar, porque hacer un diagrama Gantt no es el desafío. El desafío es que lo que establezcamos en el cronograma finalmente se cumpla. Bueno, vamos a terminar entonces con ese punto. Vayan haciendo, o en todo caso van a hacer para su proyecto un diagrama Gantt parecido al que hemos mostrado en la pantalla, pero lo van a hacer usando herramientas apropiadas para construir ese tipo de diagramas. ¿Conocen alguna herramienta de software que está diseñado para hacer este tipo de cronogramas? MS Project. El MS Project, ¿no? Es un software ya bastante conocido, es una versión de paga, digamos, o también puede ser una versión libre. El Gantt, hay un software que se denomina así, y también hay software en línea que les permite hacer este tipo de cosas. La ventaja de usar este tipo de herramientas es que no tienen que preocuparse por el dibujo. Ustedes tienen que centrarse en identificar las tareas y en la asignación del tiempo. Las herramientas son las que la van a dibujar, lo van a generar automáticamente el diagrama Gantt en una versión de barra, van a generar el diagrama PERT en una versión de nodo de grafo, va a generar una especie de agenda. Eso ya es trabajo de las herramientas, pues, ¿no? Bien, entonces, eso aplican a su proyecto. No les voy a decir que le entreguen la próxima clase, pero ya les dije, va a llegar un día que les voy a decir, tráiganlo para la próxima clase todo, y van a tener que tenerlo todo. Entonces vayan haciéndolo y luego fijamos ya la fecha tente. ¿Listo? Bueno, jóvenes, los dejo. Nos vemos. Festejen bien el día de Santa Cruz y pásenla bien. ¿Va a haber clase el jueves? No, pues me imagino que van a estar festejando, pues lo veo, ¿o no? Sí. Pues no hay clase, pues no hay. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.